Seguiremos con los ejercicios de acecho ocular y hoy nos referiremos a nuestra capacidad de echar raíces. Echar raíces desde nuestra propia mirada. Como definición de raíz se nos dice que es el órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo, carecente de hojas e introducida en tierra o en otros cuerpos, absorbe de estos o de aquella las materias necesarias para el crecimiento y desarrollo del vegetal y además les sirve de sostén. También es la causa o el origen de algo. Y también podríamos entender como echar raíces, que es la acción de fijarse, de establecerse en un lugar, la capacidad que tenemos de afirmarnos y de arraigarnos. A veces en nuestro devenir cotidiano nos encontramos en hechos, en eventos, en relaciones, muchas veces con personas, pero también con otro tipo de seres, animales, etc., donde nosotros necesitamos esta capacidad de arraigo, esta suficiencia, esta capacidad de arrelamiento que nos da una capacidad de estabilidad y de equilibrio. A veces nos encontramos en estas circunstancias donde nuestro interlocutor parece que se nos coma, parece que desde su propia fuerza quiera quitarnos la nuestra, que desde su propio sentimiento y desde su propia creencia necesite anular la nuestra. Y para esto hemos de crear una capacidad de sostenimiento propio. A veces lo hacemos desde el endurecimiento de la mirada, desde nuestra propia gestualidad. Incluso levantamos la voz y acabamos a gritos, y a veces eso también es preludio de violencia y de pelea. Pero la capacidad de acecho nos ayuda a obtener aquello que sabemos que es de nuestra justa medida, sin necesidad de exponernos ni entrar en ningún tipo de riesgo. Como cuando establecemos un diálogo con otra persona, generalmente nos miramos a los ojos, sabiendo desde todos los ejercicios que vamos compartiendo que esta capacidad de contacto visual es muy poderosa. Vamos a utilizar también esta mirada como para decir a la otra persona que nos quiere inquietar, que nos quiere apartar de aquello que sabemos que tenemos la obligación, la necesidad, el deseo de mantenernos allí. Vamos a ejercer desde la mirada esta sentencia, este decreto mudo, porque no hará falta lenguaje ni palabra para reducir la capacidad del otro para desenraizarnos. No hace falta endurecer la mirada. No hace falta crear en nosotros sentimientos de fuerza y de odio. Tan solo que recordemos la función de enraizamiento vegetal, esto nos traerá nuestra propia capacidad de estabilidad, de aquietamiento en el territorio, en la convicción, en la creencia, en la acción, en el deseo, en la predisposición, en la predilección de aquello que no hace falta defender de una manera violenta, pero sí con autoridad.
Somos autores de nuestra propia co-creación y nos asentamos en nuestra realidad con la fijeza de la voluntad que impedirá a los hechos, a los eventos, a los demás, a trastocar nuestros propios planes. Como siempre decir que nosotros necesitamos esta primera limpieza egoica, de egoísmo, de egocentrismo, de nuestras reacciones más mundanas a los estímulos que nos llegan y por lo tanto no entramos en contrariedad. Afirmarnos a nosotros mismos no es negar al otro. Y por lo tanto, desde esta asunción de nuestro propio poder, desde nuestra mirada, enraizamos para mostrarnos imperturbables, no inmóviles desde la rigidez, sino como un junco que es capaz de adaptarse a las fuerzas tormentosas del viento, pero sin perder este punto original que lo ancla en su propia situación. De esta manera nos tendríamos que mostrar flexibles y enraizados. Sabemos que siempre podemos ligar diferentes técnicas para acabar de afinar, de pulir nuestro propósito, nuestra voluntad, nuestro intento. Yo puedo estar mirando los ojos de la otra persona y al mismo tiempo sentir que una parte de aquello que produce, que recibe, que interpreta, que justifica aquello que veo, aquello que se me interpone con lo demás cuando la otra persona se pone enfrente de mí. Yo no me enfrento, no contradigo, pero de una manera silenciosa me afirmo con mi mirada, sintiendo que la parte baja de mis ojos son unas raíces que se prolongan hacia la zona mandibular, hacia la zona de cuello, de tronco, de piernas, de pies. Y desde estas plantas de los pies que me sujetan al suelo, siento también como unas raíces energéticas me anclan en profundidad. Sintiendo esta fuerza de enraizamiento desde todo mi vehículo físico, pero también desde mis extensiones energéticas hacia el subsuelo, mi mirada puede ser amable, pero fuerte. Una fortaleza que no tiene por qué mostrarse desafiante, pero sí segura de sí misma. Y eso lo consigo también cuando soy capaz de empezar a respirar abdominalmente. La respiración abdominal es la respiración más baja, es aquella que también me ancla y establece una relación más directa con mi capacidad de enraizamiento. Y más si puedo modular esta respiración abdominal desde su parte más baja, desde la parte ventral por debajo del ombligo, asentándose en su propuesta pránica energética en el suelo pélvico. Y desde el suelo pélvico ligo con el suelo de la superficie terrestre. Mi suelo pélvico es también en unión lo mismo que la superficie del planeta. Y desde allí extiendo mis raíces que me sujetan, que me enraizan, que me estabilizan. No es
un ejercicio de tozudez, es un ejercicio de responsabilidad hacia mí mismo y por lo tanto en este diálogo mudo también es una propuesta de responsabilizarse para el otro. Una respiración baja que, ligada a la sensación de enraizamiento desde mi propia mirada, consigue esta estabilidad armónica que no rompe la relación con el interlocutor, pero le está ya asegurando que aquella propuesta de romper mi esencia no tan solo es equivocada, sino que será infructuosa. Me establezco en mí mismo, en mi propio poder, desde esta mirada serena y amable, sintiendo la raíz de mis propios globos oculares que, ligadas a tronco, a respiración abdominal desde el suelo pélvico, es capaz también de extender redes, líneas energéticas hacia la madre tierra que me sostendrá en mi propio intento.